Qué bendición es poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y Él está vivo. Amén. Está vivo. La gran gloria del Evangelio, que nuestro Dios no está muerto, no está en la tumba de los tres que hay en Jerusalén. Ninguna tiene restos. Las tres tumbas que se le atribuyen a Cristo están vacías. Y bueno, vamos a orarle al Señor y vamos a pedir que a través de su palabra hable a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te suplico que tú bendigas su palabra, que seas tú exaltado, tú bendecido, Señor, tú glorificado, Padre. Te pido, Señor, por cada persona que nos hemos dado cita en este lugar, que tomes tu palabra, Señor, y que nos ministres una vez más en este lugar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a llevarles al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y voy a partir del versículo 39 en esta noche. Es Lucas, capítulo 23, versículo 39 al versículo 43. De todas maneras, debe salir en la pantalla si usted, las letras están muy chicas de su Biblia, entonces aquí usted lo puede leer. Y el título en esta noche, sin irnos todavía a la lectura, es El ladrón que se salvó. El ladrón que se salvó. Quiero decirles y señalarles algo en esta noche, que este hecho puntual de los dos ladrones al lado de Cristo fue una profecía de Isaías 53:12. Isaías 53:12 dice la Biblia: y con los rebeldes fue contado, cuando Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Esta escena bíblica es solamente el cumplimiento de Isaías 53. Los hombres poderosos de la tierra en ese tiempo nunca se imaginaron, nunca en su mente pasó que ellos mismos estaban llevando a cabo el plan perfecto del mismo Dios. Aún Herodes, que hablábamos de ayer y lo citábamos ayer en la noche, aún Poncio Pilato, aún los injuriadores soldados, aún los dos ladrones injuriadores estaban cumpliendo, sin saberlo, el plan perfecto y soberano de nuestro Dios. Y ahorita veremos las últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra en manos de los pecadores. Por cierto, ninguno de los cuatro evangelios nos dice el nombre de estos dos ladrones. Ninguno, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Ninguno de los evangelios nos dice cómo se llamaban. Absolutamente ninguno. Sin embargo, en uno de los evangelios apócrifos, llamado el Evangelio de Nicodemo, que no es de inspiración divina, que no está dentro del canon bíblico y que no es la palabra de Dios, ahí se conoce, en el Evangelio de Nicodemo, se le conoce al de la derecha, lo que popularmente la gente conoce como Dimas. La gente habla de Dimas y el otro, creo que le llamaba, ¿cómo le llamaba? ¿Cómo? Gestas, exactamente. Eso se dice, pero eso es apócrifo, esto es fuera de la Biblia. En otro llamado protoevangelio de Santiago, en el protoevangelio de Santiago, que no es palabra de Dios, que no es de inspiración divina, ahí se cita a Dimas. En el siglo V sale otro evangelio del nacimiento de Cristo, y ahí se le conoce a Dimas como Tito. Ni siquiera lo voy a citar, lo tengo acá escrito, pero una parte dice que José de Arimatea decía de Dimas que era de origen galileo y poseía y tenía una posada, una casa. Se dice que de este hombre de la derecha que atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía, aún siendo ladrón. Dice
solía dar sepultura a los muertos, se dedicaba a saquear la tumba de los judíos. Él robó los libros de la ley en Jerusalén y sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. Tales eran sus fechorías, pero eso no está en la Biblia. No lo vayan a empezar a creer. Es más, su día fue el 25 de marzo, se celebra el día de San Dimas, el 25 de marzo. Pero eso no está en la Biblia. El ladrón que se salvó es el tema de esta noche. Es el tema que está en Lucas capítulo 23, versículo 39. Y dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vea con atención qué le está diciendo uno de los dos malhechores. Uno de los dos ladrones que estaban colgados por Cristo le injuriaba, le burlaba, hacía burla de él y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero puse Mateo 26, 27, versículo 44, porque en Mateo 27, 44 el texto bíblico nos enseña que eran los dos ladrones que le injuriaban, que era mentira todo lo que dice el Evangelio según San Nicodemo. No era un buen ladrón, era un malhechor, era un bandido, era un ladrón, y no era tal cual lo tratan de poner hoy en día la gente que no sabe de la Biblia. La Biblia dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo mismo, las mismas burlas, los mismos escarnios, lo hacían de la derecha y lo hacían de la izquierda. Su corazón era tan corrompido, tan sucio como el de la izquierda. No había ninguna y absoluta diferencia. Sin embargo, dice la Biblia que uno de los ladrones se salvó. Nos dice la Biblia que hubo un ladrón, que hubo un malhechor, que hubo un bandido que sí fue salvo. Punto número 1. El ladrón que se salvó, mientras que otro se perdía. Mientras uno se perdía, uno se salvaba, dice la Biblia. Y déjame decirles algo acerca de la crucifixión. La crucifixión era uno de los hechos más bárbaros, más bajos que los hombres podían hacer en ese tiempo. Lo más ignominioso, lo más vergonzoso, porque los hombres podían soportar algunos hasta una semana desnudos al vituperio de la gente, al escarnio. Y era una de las muertes más ignominiosas, más bárbaras hechas por el ser humano. En sí, la muerte de cruz no pretendía nada, no pretendía cambiar a las personas, no pretendía renovar a las personas. La muerte de cruz lo único que hacía era humillaba al malhechor. Pero en segundo lugar, la muerte de cruz pretendía amedrentar a los judíos, amedrentar a las personas para que no se rebelaran contra los romanos. Esa era la idea de la crucifixión. Sin embargo, los dos ladrones son un buen cuadro del tipo de personas que son Jesús. Los dos ladrones son un excelente cuadro del tipo de personas que somos nosotros. Los que se pierden porque en verdad han sumado sus pecados y el resultado es la muerte. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre los que se salvan? Ninguna, excepto el favor de Dios.
sierva se perdió porque había acumulado una serie de fechorías, una serie de pecados, una serie de maldades, al igual que el ladrón de la derecha. Pero hubo algo que se llama la misericordia, que se llama el favor de Dios, que se llama la gracia. Ninguno de los dos estaba inventado. Ninguno de los dos tenía algo que le hiciera justificable. Fue el favor de Dios. Así que estos dos ladrones es un cuadro perfecto de lo que somos nosotros. Mientras uno se salvaba, el otro se perdía. Ninguno de los ladrones estuvieron en mejor o peor condición. Ambos estaban bajo condenación. Y saben también que otra cosa, hermanos, el escenario de la crucifixión nos ilustra la tragedia que depara al hombre caído. El escenario de la crucifixión, los dos ladrones, nos ilustra la tragedia de un hombre que no tiene al Salvador. Efesios 2, capítulo 2, versículo 12, algunos de ustedes lo saben. Y Efesios 2:12 dice lo siguiente: en aquel tiempo, le dice la Biblia, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Queridos y finos hermanos, amados hermanos, en esta noche, ¿sabe que Dios vio en usted? Absolutamente nada. Nada vio Dios para salvarnos a nosotros. Fue la inmensa gracia de Dios. El ladrón que se salvaba y uno que se perdía es el escenario increíble de lo que sucede hoy en nuestros días. Nos enseña también la distancia de un corazón corrompido. De un corazón corrompido. Qué lejos está de Dios. Qué tragedia sin fin, sin esperanza, ajenos a los pactos, sin Dios en este mundo. Esa era la condición terrible y pecaminosa de los dos ladrones. La tristeza de una vida que está terminando lejos de Dios. ¿Y saben qué es lo increíble? Que ni la antesala a la muerte es capaz de mover la conciencia del arrepentimiento. ¿Por qué no se arrepintió de la izquierda? Estaba a punto de morir. Pero el ladrón de la izquierda y aún el de la derecha nos muestra que ni aún la puerta a la eternidad es capaz de despertar los corazones, de despertar las conciencias, porque no se arrepintió el de la izquierda. Pudo haber querido, sí pudo haber querido arrepentirse, pero no quiso. ¿No acaso pudo haberse arrepentido? No quiso el de la izquierda. ¿Tenía la capacidad para arrepentirse? Sí tenía la capacidad, pero no quiso. ¿Tenía la voluntad? No tenía la voluntad. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice lo siguiente. Y esto es devastador. Y esto no permite que ninguno de nosotros se justifique a sí mismo. Porque el texto dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Pudo arrepentirse? Sí, pudo arrepentirse. Tenía la capacidad para arrepentirse, tenía la capacidad para arrepentirse, pero no quiso. No quiso arrepentirse. El
1 Corintios capítulo 2, versículo 14, nos describe detalladamente la condición del hombre de la izquierda, pero también del hombre de la derecha, pero también la condición suya, pero también la condición mía. Y el texto bíblico dice lo siguiente: pero el hombre natural, el hombre inconverso, el hombre que no tiene a Dios en su corazón, dice la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El ladrón de la cruz no percibió las cosas del Espíritu de Dios y por eso no se convirtió al Evangelio, no percibió las cosas espirituales. El sacrificio de Cristo, como decimos coloquialmente, le pasó de noche, no se dio cuenta, como hablábamos anoche, no se dio cuenta que el que estaba crucificado era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo, era el Dios del universo. No percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque para él son locura. ¿Y qué acaso no era para nosotros igual? ¿Y qué acaso el Evangelio de la gracia para nosotros no era locura? ¿Qué acaso no lo entendíamos nosotros? Por supuesto que sí. Usted no entendía las cosas del Evangelio. Usted, al igual que yo, no entendía las cosas espirituales. Eran locura para nosotros. No percibir es no darse cuenta. ¿Acaso un ciego puede percibir lo bello de las flores del campo? ¿Acaso un ciego puede ver el bello amanecer o el bello ocaso frente al mar? ¿Acaso el ciego puede percibir la mano de Dios en la creación? No puede porque está ciego. Por eso no puede percibir la belleza de la creación. Así es el hombre natural, así es el hombre que no tiene a Dios, un hombre sin esperanza, sin Dios en este mundo, no percibe las cosas espirituales, no las puede entender. No sabe que es bien para su alma, aunque lo tenga enfrente. El hombre natural, como el ladrón de la cruz de la izquierda y de la derecha, no sabía, no entendía que tenía al que podía perdonar sus pecados frente al lado de él. No se percató de la verdad. Esto explica muchas cosas en nuestro entorno hoy en día. Los más cercanos familiares nuestros, ¿verdad? Los familiares más cercanos de nosotros anhelamos que sean alcanzados por el Evangelio, pero se rehúsan a creer en el Evangelio porque no entienden las verdades del Evangelio. Y solo la gracia infinita de Dios, solo la misericordia de Dios puede alcanzar a nuestros parientes más cercanos, a los vecinos suyos, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a su esposo. Solo la gracia de Dios, porque no entiende, porque está ciego, porque está muerto en sus delitos y pecados. Esto lo explica perfectamente. Las injurias que al principio los dos ladrones le hicieron al Señor eran el reflejo de su negro corazón. Lo que este ladrón de la izquierda le externaba al Señor era la manifestación de su terrible y necio corazón. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero en Juan 8:24 el texto bíblico dice lo siguiente: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso que retumbe en las mentes y las conciencias, y que Dios salve a alguien en esta noche, y que Dios le dé la libertad de sus pecados. Si no creéis que yo soy, me dice Cristo,
como en vuestros pecados moriréis. Si no crees que Jesucristo te puede salvar, si no crees las verdades del Evangelio, que en Jesucristo hay perdón de pecados y hay vida eterna, en vuestros pecados moriréis. Mientras que unos disfrutan los beneficios de la gracia de Dios, otros en cambio se pierden eternamente. Mientras ustedes y yo disfrutamos de las mieles del Evangelio por la gracia de Dios, otros se están perdiendo. Otros están perdiendo las dulces mieles de la gracia del Señor. ¿Qué tan cerca están de nosotros? Familiares, amigos, sobrinos, tíos, abuelos, papás, están cerca del Evangelio. Pero la tragedia es la misma. El ladrón que se salvó mientras que otro ladrón se perdía. ¡Qué tragedia tan grande! Si tan solo se dieran cuenta. Punto número 2. ¿Sabe por qué se salvó un ladrón? Porque Dios despertó su conciencia. Porque Dios hizo un milagro. Dios despertó su mente. Dios le dio su gracia a este pecador. Dice el versículo 40 y 41. Respondiendo el otro. ¿Se acuerda usted en Mateo 27, 44 que los amos le injuriaban? ¿Qué pasó en fracción de minutos? Quizás media hora, quizás una hora. Fue poco tiempo, pero algo pasó. Y eso se llama la gracia de Dios. Y eso se llama el poder de Dios. Dice el texto bíblico, respondiendo el otro le reprendió diciendo: de injuriador se volvió defensor de Cristo. Dice el texto bíblico: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad, nosotros, vea esto es importante, nosotros a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Puede usted decir esta noche: yo merezco por lo que he hecho. Y mire la última parte, más ningún mal hizo. Más hablando de Cristo, no ha hecho un solo mal. Nosotros, nuestro juicio, nuestro castigo es correcto, pero este no ha hecho un solo mal. Su muerte es porque dice perdonar pecados y porque siendo hombre se hace Dios. Efectivamente, hay una responsabilidad ineludible. No se puede eludir. Hay una responsabilidad de usted para con Dios, de un servidor que tiene para con Dios. Es una responsabilidad ineludible. Llegará el día en que no se puede postergar. Llegará el día en que usted no va a salir de vacaciones más. Llegará el día en que no se va a hacer un solo negocio en esta tierra. Llegará el día en que usted estará cara a cara delante del Señor. Llegará el día en que no va a poder eludir, no va a poder vacilar, no va a poder decir: es que nadie me dijo, es que no me advirtieron. No va a haber ninguna excusa, ninguna justificación, porque el día habrá de llegar, el día señalado. Pero por otro lado, déjeme decirle algo. La gracia de Dios se manifiesta aún en los peores y trágicos escenarios de nuestra vida. Era un escenario trágico, por supuesto. El Hijo de Dios muriendo. El error más grande del universo, haberle dado muerte al Mesías. Pero aún en las peores tragedias, aún en las peores adversidades, ¿sabe que sale a flote? La gracia de Dios. La gracia de Dios.
una prueba, una tragedia, una calamidad y hasta un funeral. Muchas veces Dios lo utiliza para acercarnos a Él. Sé de casos donde los papás quisieran que sus hijos se llevaran bien, y a veces los papás se van con esa carga a la tumba. ¿Sabe una cosa? A veces la tumba sirve para reunir con Dios, para reunir resentimientos. Dios utiliza las tragedias para acercarnos a Él. Y esta es la tragedia más grande del mundo. La tragedia, el error más grande del mundo es darle muerte al Hijo de Dios. Pero Dios tiene misericordia y salva. Esta es una de las explicaciones contundentes del porqué de las tragedias. La gente a veces no sabe por qué hay tragedias, por qué hay enfermedades, y por qué hay circunstancias. ¿Sabe? Dios te está trayendo. Dios te está hablando y te está diciendo, mira, yo tengo poder para cambiar vidas. Es más, yo soy el único que puede realmente cambiar tu vida. El mismo Salvador estaba sufriendo. El mismo Dios del universo estaba quebrantado injustamente, trágicamente si quiere verlo, e incluso brutalmente. Pero con ello compró con su sangre la vida eterna para nosotros. Con esa tragedia, con esa brutal agonía, nos ha limpiado a muchos de nuestros pecados. Ha roto las cadenas que nos tenían atados. Ha liberado cautivos. Ha abierto las puertas de las cárceles. Ha dado vista a los ciegos. Ha hecho caminar a los paralíticos espiritualmente hablando. ¿Acaso no tiene poder para cambiar nuestras vidas? ¿Acaso no es todopoderoso? Pero es una tragedia, humanamente hablando. Por eso el sermón se llama el ladrón que se salvó. Y se salvó mientras que otros se perdían. Y se salvó por un solo motivo, porque Dios tuvo misericordia de ese ladrón de la derecha. Nada más, como lo ha hecho con algunos de nosotros. Solo misericordia, porque usted y yo no merecemos la vida eterna. Usted y yo merecemos el infierno eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Donde ahí está el lloro y crujir de dientes. Eso merece usted y merezco yo. Gracias. Solo por gracia. En el Evangelio de Mateo, ya lo citamos hace un rato, dice la Biblia que los dos le injuriaban. Los dos. Fue la gracia de Dios que alcanzó a este pecador. Hermanos, no hay ningún indicio, de ninguna forma, que este ladrón de la derecha le haya nacido en su corazón. ¿Cuántos no han escuchado decir, yo voy a buscar a Dios cuando me nazca de mi corazón? Déjenme dar una terrible noticia. Dice la Biblia que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. A usted no le va a dar ganas de buscar a Dios en su corazón. Al contrario. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nada en la Biblia nos dice que le nació de su corazón la gracia de Dios. Este ladrón se había quedado callado por algún tiempo. Seguramente, el Espíritu Santo le estaba convenciendo del pecado. Seguramente el Espíritu Santo le estaba convenciendo del pecado. Estaba diciendo, eso es verdad, eso es cierto. Ver al Hijo de Dios derramar su sangre en la cruz, el Espíritu Santo estaba quebrando el corazón de este ladrón.
Pronto la ceguera se hizo a un lado. Y justamente se cumplió el clamor de los pecadores. Uno de ellos se salvó. ¿Se acuerdan que los dos decían: sálvate a nosotros y sálvanos a nosotros mismos? Y sálvanos a nosotros. Ese clamor se cumplió porque uno se salvó. ¿Sabe qué hermoso es este pasaje, hermanos? Porque hasta el último minuto de la vida de Cristo salvó a uno más. Es hermoso. Pero ¿sabe qué otra cosa? La salvación de un alma. Cuando Cristo salva a una persona, verdaderamente lo cambia. Cuando Cristo salva a una persona, verdaderamente cambia a esa persona. Ese injuriador se convirtió en defensor, en un sentido. Ya no le importó lo que los demás decían. Estaba todo el gentío. Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación, en la misma condición. Nosotros, a la verdad, merecemos lo que justamente estamos sufriendo, pero ningún mal hizo. Es el Espíritu Santo que estaba quebrando el orgullo, la soberbia, la incredulidad de un hombre pecador. Lo voy a parafrasear. ¿Qué no te das cuenta de lo que nos depara? Quizás dijo este hombre. ¿Qué no te das cuenta de lo que nos depara? Si no nos humillamos ante Dios, ¿sabes lo que nos espera en la eternidad? Quizás le dijo a su amigo de la izquierda: ¿seguirás tú en la jactancia propia de un hombre pecador? ¿No te basta haber sufrido esta condenación que merecemos? ¿No te basta acaso seguir sufriendo? ¿No es que suficientes maldades hemos hecho? ¿Por qué no te humillas a Dios? Quizás eso le dijo de manera parafraseada. ¿Que no estamos ante la puerta de la eternidad? ¿Que no ves que no queda tiempo ya? Pero además, no te das cuenta que estás ante el mismo Dios. ¿Que acaso no es mejor temer al Señor de verdad? Dios había despertado su conciencia. Dios le hacía ver la injusticia de la cruz a este pobre pecador. Pero esa injusticia fue lo que le trajo la salvación de su alma. Bendito Dios. Gloria sea al Señor, que Él nos bendijo sin merecer. Y Él despertó nuestro espíritu e hizo que nosotros creamos. Oh, que Dios despierte las mentes, que Dios toque las conciencias, que Dios quebrante los egos, que Dios dé vida a los muertos espiritualmente esta noche. El ladrón que se salvó mientras otros se perdían. El ladrón que se salvó por la gracia de Dios. Y en tercer lugar, el ladrón que se salvó en el último momento de su vida. Vean el texto bíblico del versículo 42 y versículo 43. Y dijo a Jesús: ya dejó de hablar de la izquierda. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, ser salvo es una demanda urgente de parte de Dios. No debe ser postergada para otra ocasión. Ser salvo es una demanda divina que no debe ser postergada para mañana a las 6 de la mañana. No debe usted dejarlo para otra ocasión. No debe dejar arrepentirse de sus pecados para otro día, para otra actividad, para otro culto, para otra iglesia, para otro
De hecho, es el único caso en la Biblia que la salvación se da en el lecho de muerte. Es el único caso en el Nuevo Testamento que la salvación se da en el lecho de muerte. ¿Y saben por qué? Porque muchas personas piensan, cuando yo me esté muriendo, así como el ladrón de la derecha, voy a pedirle perdón. ¿Saben? Eso no está en usted. Eso no está en usted decidir. Eso, ojalá ya se fuera. Ojalá ya se dieran las cosas, pero no está en usted decidirlo. Ojalá ya se diera. Ojalá cuando usted tenga 95 años pudiera decirle con voz expresa a Dios y decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y expresamente quizás Cristo le conteste, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero acuérdese del joven necio, del hombre necio que tuvo ciertos recursos económicos y le había ido bien. Y dijo, tengo muchos graneros. ¿Qué haré? Voy a construir más. Y derribó los que tenía y se hizo aún mayores. Y este hombre dijo, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, regocíjate, bebe. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sabes tú si vas a despertar mañana a las 5:30 de la mañana para venir a las 6? No lo sabes. ¿Sabes tú si vas a ver el 2015? ¿Sabes si vas a ver el 2025 para decir, otro día lo haré, otro día me arrepentiré de mis pecados? ¿Sabes? ¿Tienes la certeza tal? Yo digo que no, la Biblia dice que no. Lucas 2:20 dijo, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Sabes que no puede ser tu última oportunidad de escuchar una predicación y venir a Jesucristo arrepentido y humillado delante de Dios? ¿Sabes que hoy puede ser tu última noche? Seas joven, seas académico, tengas dinero, no tengas dinero, hayas sufrido mucho en esta tierra o no hayas sufrido mucho, necesitas al Salvador. Necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a Jesucristo y humillarte delante de Dios y abrirle tu vida y suplicar piedad y que te salve y te dé la vida eterna. Este de la derecha no dependió más de la amistad de la izquierda. Debe acabarse que tu decisión, tu fe en Jesucristo dependa de lo que diga tu vecino, de lo que diga la persona que tienes al lado. No debe importarte. Tú debes decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No dependió más de la amistad de otro para asumir su responsabilidad. Él expresó su fe genuina en el Señor. Es una expresión de fe total. Juan capítulo 12, versículo 32. Sabe que Jesucristo dijo acerca de su muerte: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Sabes que Dios te está atrayendo hacia Él. Sabes que Cristo te atrae y te dice esta noche: ven y arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en mi obra en la cruz. Saben, hermanos, que la salvación cambia todas las cosas. Dejó de enviar al Señor, acudió al Señor en oración. Quizás nunca había orado este joven, este hombre malhechor, este ladrón de la derecha, jamás había orado quizás. Pero en ese momento, sin importar ya la algarabía de la gente, lanzó su clamor públicamente. Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús oyó su oración. Jesús le había orado en su corazón. Tengo que concluir. El cuadro de estos ladrones nos plantea el siguiente escenario. Para perderse eternamente, usted no tiene que hacer nada absolutamente. De hecho, usted ya está perdido esta noche. Para perder su alma, no
tiene nada que hacer, usted está perdido. Usted está perdido esta noche. Sus pecados le condenan y se hace acreedor de recibir lo justo, que es la condenación eterna. Además, usted ya lo ganó a pulso, como se dice coloquialmente. Usted a pulso ha ganado su condenación. A pulso, a todo lo que da. No tiene que hacer absolutamente nada. Usted ya ha sido condenado. En cambio, en la salvación, usted tampoco puede hacer absolutamente nada, excepto ver al que fue levantado en la cruz. ¿Qué hizo el de la derecha? Nada hizo. Dios lo tocó. Porque Dios lo tocó, él creyó. Nosotros debemos suplicarle al Señor: Señor, te ruego que toques a los que no creen en ti, que hagas el milagro de la salvación. Y Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. ¿Se acuerdan ustedes cuando los judíos en el Antiguo Testamento eran picados por la serpiente venenosa y morían? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó y la puso en alto. ¿Qué podían hacer para salvarse? Nada. Pero si algunos creían y veían a la serpiente, es símbolo de Cristo. Porque el Hijo del Hombre también fue levantado. ¿Saben qué hizo la luz de la derecha? Solo vio a Jesús. Vea esta noche a Jesús. Véalo en la cruz, muriendo por usted. Vea a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, al Dios verdadero, muriendo por sus pecados, por mis pecados. Usted no se puede salvar ni yo. Usted está condenado, igual que los dos ladrones, igual que un servidor, pero podría salvarle si usted ve a Jesús. En su alma grita: Señor, ten piedad de mí. ¿Cómo que Dios viera eso? ¿Cómo que Dios despertara las conciencias, tocara los corazones y que ustedes sean salvos esta noche? Solo Dios lo puede hacer. Hace algunos años, en el viejo mundo, en Inglaterra, el oficial Peter O'Hanlon patrullaba una noche en el norte de Inglaterra cuando escuchó un sollozo tembloroso. Al voltearse, vio entre las sombras a un pequeño niño sentado en un escalón con lágrimas rodando por sus mejillas. Sollozaba: estoy perdido, por favor lléveme a casa. ¿Dónde vives, niño?, dijo el oficial. ¿En qué calle?, preguntó el policía. No lo sé, señor Benedito. El policía comenzó a mencionar nombres de las calles, tratando de ayudar al pequeño para recordarle dónde vivía. Cuando esto falló, repitió los nombres de tiendas y hoteles del área sin éxito alguno. Entonces recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia muy conocida con una gran cruz blanca en la parte superior que sobresalía sobre el paisaje circundante. Mencionó esto y preguntó: ¿vive cerca de allá, pequeño? La cara del niño se iluminó inmediatamente. Sí, señor, llévame a la cruz. Puedo encontrar el camino de mi casa desde allí. Nunca encontraremos el camino del hogar celestial si no comenzamos nuestro viaje desde el pie de la cruz. Si usted no ve la cruz esta noche y usted está perdido como aquel pequeño, nunca va a llegar al cielo si no comienza a ver a Cristo.
Ahí comienza mi viaje. Estoy perdido. Llévame a la cruz. Llévame a los pies de Cristo en la cruz. Y termino con esto. Mucho tiempo atrás, en un monte rocoso a las afueras de Jerusalén, 3 prisioneros políticos fueron ejecutados. Pero existía una gran diferencia entre ellos. Uno murió al pecado. Uno murió en pecado. Y otro murió por el pecado. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió usted? ¿Morirá? ¿Hay pecado esta noche? ¿Morirá al pecado y decirle, Señor, aquí estoy, quiero morir al pecado? ¿O morirá usted en sus pecados? ¿O morirá usted por causa de sus pecados? Vamos a orar esta noche. Bendito Señor, ¿qué le podemos decir esta noche? Padre, ten misericordia de alguien. Tú sabes los corazones, Señor, las mentes. Tú sabes quién aquí, Señor, tal cual ladrón. Señor, haz un milagro. Toca los corazones, Señor. Salva. Ten misericordia, Señor, de las personas. Sálvalos del infierno, Señor. Despierta su alma. Resucita a los muertos espiritualmente, oh Dios. Permite que alguien te vea en la cruz. Que vean el Evangelio, Señor. Que vengan arrepentidos. Que se conviertan de sus pecados, oh Dios. Te ruego, Señor, en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.